tardes a todos, a todas. Good afternoon, everybody. Thank you for being here. Esta sesión se va a desarrollar en español, dado que estamos hablando sobre temas de América Latina, estamos en Buenos Aires, y todos los colegas que están acá también son de la región. Mi nombre es Alicia Froman, yo trabajo en la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Por favor, no me confundan, yo no soy Alicia Bárcena, me llamo Alicia también, pero en fin, y voy a hacer la introducción y voy a moderar esta sesión. Bueno, en primer lugar, hemos organizado este panel porque en la CEPAL realmente hemos considerado siempre que el comercio internacional puede hacer una gran contribución al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Vincula a personas y territorios. Históricamente ha creado riqueza, pero claro, algunas de sus expresiones, centradas exclusivamente en el lucro, han sido depredadoras de la naturaleza y también de las personas. Pero el comercio es una vía que permite relacionar las iniciativas de sostenibilidad de los organismos multilaterales, de los gobiernos, del mundo productivo, de las organizaciones sociales y de los consumidores. Nosotros vemos al comercio en ese sentido y, como ya planteaba, lo vemos como una vía para poder también desarrollar un mundo en el que haya un desarrollo más sostenible. En este panel vamos a abordar un tema muy relevante para productores y consumidores, tanto en los países en desarrollo como también en el mundo desarrollado. Y de hecho el título, la pregunta que se hace este panel es: ¿cómo promovemos un comercio de alimentos y de productos agrícolas más sostenible y equitativo que contribuya al desarrollo? Para nuestra región, para América Latina, el comercio agrícola es particularmente importante. Su participación en las exportaciones totales de América Latina y el Caribe ha aumentado desde el 17% en el año 2000 hasta el 26% en el año 2016. Es decir, más de la cuarta parte de las exportaciones totales de nuestra región provienen del sector agrícola. Y en ese contexto de una fuerte expansión del comercio agrícola, las iniciativas de sostenibilidad tienen una especial relevancia para frenar impactos ambientales adversos. Los sectores más competitivos y menos comoditizados, como los que vamos a presentar hoy en el panel, han hecho un trabajo serio para limitar estos impactos. Acá quiero saludar también a nuestro socio del ICTSD, Roberto Meléndez, que se acaba de incorporar al panel. Hemos visto que los esfuerzos de sostenibilidad en distintos ámbitos pueden correr por carriles paralelos. Estamos pensando, bueno, qué es lo que ocurre en la Convención Marco de Cambio Climático, por ejemplo, incluso en la OMC, respecto del desarrollo sostenible. Pero por otro lado está todo este otro ámbito que podríamos eventualmente llamar el mundo real, el mundo de la producción, donde se han desarrollado iniciativas muy interesantes en términos de la sostenibilidad
de la producción y exportación de productos estrella, en este caso el vino, el café, las flores, a los mercados industrializados. Nosotros vamos a querer destacar estas experiencias, de cómo una variedad de sectores y stakeholders no gubernamentales están adoptando hoy iniciativas sobre el clima y otros ámbitos de sostenibilidad ambiental, económica y social, independientemente de los compromisos y acciones de los gobiernos. ¿Cómo logramos construir puentes para que se complementen y articulen los compromisos multilaterales, las acciones de los gobiernos y los estándares privados? ¿Cómo podemos lograr que estos estándares privados que se adoptan y que son hoy un elemento crucial en el comercio internacional, sobre todo en el sector alimentos, incidan también lo que ocurre en este otro ámbito de discusiones, debates a nivel multilateral? Acá, bueno, tenemos socios muy importantes con propuestas similares, como la ICTSD, con quienes hemos organizado este panel. Y nuestro foco esta tarde son estos estándares de sostenibilidad que muchas veces se desarrollan en alianzas público-privadas. Y eso también les permite una mayor continuidad en el tiempo, en niveles de mayor profundidad, de mayor reconocimiento internacional. Y queremos también destacar que estos sectores han desarrollado e implementado estándares propios, con datos específicos que reflejan la realidad productiva de los respectivos sectores y territorios. Y estos estándares han sido reconocidos en los mercados internacionales más exigentes. Por otra parte, no han actuado de manera defensiva, esperando que otros desarrollen los estándares que luego deberán adoptar si quieren acceder a los mercados internacionales, sino han hecho avanzar la agenda de sostenibilidad del comercio, incorporando datos propios y que, como ya decía, reflejan su propia realidad productiva. Destacar también que estos resultados han sido posibles gracias a alianzas público-privadas de mediano y largo plazo. Y que pensamos que ello contribuirá tanto al desarrollo sostenible como a una mayor competitividad en los mercados internacionales. Quiero pasar la palabra ahora a nuestro colega Ricardo Meléndez. Ricardo. Mil gracias, Alicia, y primero que todo, disculpas por llegar un poco tarde, venía de la sesión de plenaria que terminó más tarde. Y aprovecho allí para reconocer el trabajo que Alicia Froman ha hecho con el liderazgo de Alicia Bárcenas en este tema que nos ocupa hoy. La América Latina creo que está en gran parte al frente de la comprensión de un problema tan complejo y la acción, el involucramiento particularmente en una aproximación bottom-up a las soluciones. Me da muchísimo gusto también ver a los otros panelistas. Con Soledad hemos trabajado de cerca y de lejos durante muchos años y con varios de ustedes, así que de nuevo gracias por la invitación a organizar este panel. Yo creo que, habiéndomelo perdido, estoy seguro que el tema sustantivo ha sido introducido exhaustivamente, pero tal vez dos palabras sobre cómo podemos enmarcarlo en la discusión de hoy en día. Por un lado, bueno, la urgencia del cambio climático y la importancia del momento con relación al cambio climático, ¿no? Hemos estado discutiendo y trabajando muchos de nosotros desde el año 90, 91 sobre cambio climático, y no obstante
todavía no alcanzamos en términos de políticas, en términos realmente de acción, la dinámica, la vertiginosidad, la manera tan rápida como se dan los cambios biofísicos. Y no obstante que tenemos respuestas, algunas de nivel global, los más afectados son poblaciones locales, y muchos de ellos en países en desarrollo, que por distintas razones, bien sea cuestión de geografía, de condiciones agroecológicas, o en muchas ocasiones también cuestión de unas infraestructuras inadecuadas, tecnologías atrasadas, falta de recursos y de capacidades para afrontar esos cambios, se ven entonces en la mayor parte de los casos abandonados a una situación que crecientemente los amenaza, y los amenaza en lo que está más cercano a ellos, bien sea porque son poblaciones vulnerables, bien sea porque son vulnerables por ejemplo en su hábitat, o bien sea porque su actividad económica es vulnerable a estos cambios. La mayor parte del trabajo que ha hecho Alicia tiene que ver con el tema de producción agrícola, si estoy en lo correcto, lo que se ha hecho en América Latina. Y la agricultura es uno de esos sectores donde en la comprensión del cambio climático, la comprensión de los impactos, y para lo más importante, en cuanto a la definición de acciones, el mundo ha estado realmente rezagado. Se ha hablado muchísimo de la necesidad de apoyar la adaptación al cambio climático, pero tanto los marcos de políticas a nivel global, sean regulatorios, sean de políticas de tipo voluntario, aspiracionales, o a nivel nacional, los marcos de respuesta al cambio climático y luego el financiamiento y los recursos que vienen con ellos, realmente se quedan muy cortos de las necesidades y muy cortos frente a lo que se viene. Entonces, lo que es alarmante para nosotros es ver cómo hoy en día estamos en ahora el tercer año en el que tenemos récords de temperaturas muy altas, con las consecuencias inmediatas que ahora vemos en la fundición de los glaciales, el calentamiento de los océanos, los eventos extremos en cuanto al clima, la mayor pluviosidad, mayor sequías, cambios en el calendario, en la agenda agrícola, que los agricultores se ven enfrentados a improvisar, cuando por años tenían otra agenda agrícola. Y todo esto afecta además, cuando se trata de agricultura, como una actividad económica de sobrevivencia, pero también que está insertada en mercados, afecta toda la cadena, por ejemplo la cadena y los sistemas de producción alimentaria. Entonces decía, la gran ansiedad que esto nos produce a gente que estamos interesados en estos problemas desde hace 20 años, 30 años, tratando de trabajar en ellos, es cómo hacemos para movernos más rápidamente, cómo hacemos para asegurar que haya una coherencia en la definición de los marcos regulatorios, tanto a nivel comercial, por ejemplo, todo aquello que es muy complejo, que regula la economía, que define desde la distribución de los recursos y los activos, la utilización de esos recursos en las economías locales y en las economías nacionales, y luego la inserción en mercados globales. ¿Cómo hacer que esto sea coherente con los marcos de políticas específicas de acción de cambio climático? Y allí es donde hay un gran reto para los que estamos a ese nivel de marcos de política. Pero luego viene lo más inmediato, lo que estaba diciendo antes, y es cómo realmente equipar a aquellos que están más cercanos a los efectos biofísicos del cambio climático para adaptarse
adaptarse a él de una manera que no solamente sea una defensa a esos impactos, pero que también coadyuve en la mitigación del cambio climático. Y es también otro tema que es muy importante. Es como adaptarse y a la vez adaptarse de manera inteligente, de tal forma que se está haciendo algo sobre el tema de mitigar las emisiones. No es solamente adaptarse para ayudar a contribuir a agravar el problema, o sea, adaptarse y cómo hacerlo de nuevo en una situación desventajada. Son temas que tienen que ser negociados y tienen que ser organizados por los gobiernos a nivel nacional. Las agendas de progresión hacia economías de bajo impacto de carbono necesitan de nuevo de los marcos que sean habilitadores de esa transición. Es una transición que es transformativa de toda la economía, pero requieren de la participación de los actores privados, requieren de iniciativas, algunas de las cuales vamos a oír ahora, y requieren sobre todo aprender de estas iniciativas para poder llevarlas a mayor escala. No pueden ser solamente ejemplos que están distribuidos en el espacio geográfico y en el espacio también, por ejemplo, sectorial, sino que necesitan ser escalados, llevados a una generalización. Y esta es una también de los grandes desafíos que tenemos adelante. A nivel, de nuevo, volviendo a los marcos a nivel global, en las reuniones más recientes de Bonn sobre cambio climático, finalmente hay un reconocimiento importante que se asume sobre la agricultura. Nosotros tenemos la esperanza, habiendo trabajado varios años sobre el tema agrícola, tenemos la esperanza de que con ese reconocimiento haya un trabajo que lleve, por ejemplo, las lecciones y lo que se ha aprendido en estas regiones a ese nivel global, que comencemos a buscar de nuevo cuáles son los mecanismos que se necesitan de políticas en las distintas avenidas, si no quiere, las distintas plataformas de gobernabilidad, y que de allí a buen tiempo resulte algo que sea importante y que apoye el trabajo que se está haciendo aquí. Termino con ese nuevo llamado a la urgencia y a la inmediatez del problema. Nos estamos acercando al 2020, cuando se va a comenzar a implementar en forma el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, si fuera implementado, es un acuerdo que llama a la acción unilateral a partir de estas acciones domésticas definidas por cada país. Si todas las acciones que están allí recogidas en los planes nacionales, las National Determined Contributions, que los gobiernos han registrado con el acuerdo, se implementaran inmediatamente, todavía vamos a estar muy cortos en términos del esfuerzo que se requiere. Eso lo sabemos y estamos a 2 años de comenzar la implementación. Yo creo que es inevitable, no suena a algo muy placentero, pero es inevitable que lo que nos va a mover a una mayor acción va a ser seguramente de nuevo un agravamiento de los efectos biofísicos del cambio climático. Es la única manera, parece ser, de realmente generar acción a nivel de políticas. Tristemente dicho, pero así es. Así que yo tengo en cierta forma la esperanza, para verlo optimistamente, que a medida que vamos al 2020 y comenzamos la implementación del Acuerdo de París, nos vamos a dar cuenta lo cortos que estamos en términos de las aspiraciones y de esos mecanismos que nos tienen que llevar a las metas medibles en cuanto a cambio en la temperatura. Tal como estamos hoy en día, estamos viendo cambios en la temperatura de 3.6 grados o algo así para el fin del año, del siglo, para el fin del año, el fin del siglo, con consecuencias nefastas
para la vida sobre el planeta. Pero ya al 2050 vamos a ver cambios muy, muy importantes. Y si no comenzamos a movernos de una manera mucho más urgente, tanto de abajo para arriba como en esos marcos globales, no vamos a llegar realmente a esas metas. Así que lo voy a dejar allí, pero yo creo que es un trabajo que requiere una orquestación de lo local y lo global, de una manera que sea mucho más efectivo en términos de sus resultados. Muchas gracias, Ricardo. Sí, yo estaba pensando, hablamos de construir puentes, ¿verdad?, entre el comercio, el desarrollo sostenible, lo que pasa a nivel multilateral, lo que pasa a nivel local, el bottom-up y el top-down. Bueno, en realidad nadie mejor que la ICTSD, que Ricardo, sus equipos, para hacer esa tarea, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando hicimos un panel previo en la COP20 en Lima, había en total como 450 side events, y de esos 4 eran sobre comercio, 4 de 450. Es decir, este vínculo ha sido muy difícil de establecer, y efectivamente la ICTSD y bueno, eventos como este simposio de comercio y desarrollo sostenible han sido fundamentales. Bien, pasamos entonces a nuestra próxima participante. Se trata de Soledad Aguilar, directora de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Argentina. Bueno, yo he conocido a Soledad en distintas encarnaciones, como académica, como coordinadora de la Red Ambiente y Comercio, que ha sido muy importante en América Latina, y es con mucho orgullo que la recibimos esta tarde. Soledad. Bueno, muchas gracias, Alicia, muchas gracias a CEPAL y a ICTSD por la invitación. Sí, para mí es como volver un poquito atrás en trabajo en estos temas, pero lo que quería, como el título de mi presentación era dar el contexto, quería contar un poco cómo estamos trabajando, digamos, cómo se enmarca este contexto de la acción en cambio climático en el marco del Acuerdo de París, y cómo lo estamos trabajando a nivel nacional. Un poco como ya comentó Ricardo, los países han presentado sus contribuciones nacionales en el marco del Acuerdo de París. ¿Se está escuchando? Creo que tienes que bajar un poco aquí exacto. Ahí va. Ahí está. Voy a bajar porque me dijeron que no se ve de allá, Y entonces... más de 160 países ya presentaron sus contribuciones nacionales, pero la suma de ellas todavía no nos lleva al objetivo de lograr que la temperatura global no supere el aumento en la temperatura no supere los 2 grados centígrados. ¿Qué se está haciendo a nivel de los países? Por ejemplo, Argentina. Nosotros presentamos nuestra contribución nacional inicial en el 2015, y luego cuando asumió el nuevo gobierno a fines de 2015, se decidió crear el Gabinete Nacional de Cambio Climático, compuesto por 17 ministerios, justamente para poder asegurar cómo íbamos a implementar esta contribución nacional que el país había presentado inicial, ¿no?, que eran las INDCs. Entonces, durante un año, en conjunto con todos los ministerios, fuimos revisando la NDC medida por medida para asegurarnos que la meta que Argentina había puesto para el año 2030 estuviera construida sobre la base de una serie de medidas concretas que cada ministerio pudiera comprometerse a implementar. Así fue que llegamos a más de entre 30 y 40 medidas individualmente calculadas, que cada uno de los ministerios tomó bajo su jurisdicción según lo que le tocaba a cada uno. Entonces, durante este año, durante el 2017, lo que trabajamos fue para cada una de esas medidas hacer una hoja de ruta, que es lo que comentaba Ricardo recién. No alcanza solamente con tener el número, uno tiene que saber cómo va a implementar esa medida
y con qué instrumentos se va a implementar. Entonces trabajamos durante todo el año armando las hojas de ruta y logramos llegar a fin de año con 3 planes sectoriales completos. O sea, el plan se completa cuando están todas las hojas de ruta terminadas. Entonces logramos terminar el plan de energía, el plan de transporte y el plan de bosques. La charla de hoy es sobre agricultura, entonces lo interesante justamente es que hay sectores en los cuales es más fácil avanzar y otros en los cuales es un poco más difícil. Las medidas de agricultura están bastante avanzadas y pensamos completar las hojas de ruta en el primer semestre del año próximo. Con los 3 planes que ya tenemos hoy, Argentina estaría cumpliendo con el 93% de su NDC. O sea, con lo de bosques, más lo de energía, más lo de transporte, casi que cumplimos con la totalidad de nuestra NDC. Y la razón por la cual resalto esto es que para cada país la mitigación puede ser conveniente en diferentes sectores y es bueno que cada país pueda, a través de estos ejercicios del armado de las NDCs, decidir qué prioridad le da a la acción en cada uno de los sectores. Este es como el enfoque multilateral, ¿no? Donde todos los países nos ponemos en conjunto y ahora tenemos que trabajar en hacer nuestras contribuciones más transparentes y que se facilite la comprensión de los que las miran desde afuera, ¿no? Ahora, a partir del anuncio del presidente Trump de que Estados Unidos quería retirarse del Acuerdo de París, obviamente que subieron en relevancia y en visibilidad todas las demás acciones que se están llevando a cabo en paralelo con este proceso político de las contribuciones nacionales. Y ahí es donde ahora se visibiliza, siempre estuvo, pero mucho más, el esfuerzo que están haciendo los gobiernos subnacionales, las ciudades, que están realmente a la avanzada de lo que es la política en materia de cambio climático, el sector privado, los bancos también, las empresas y el sector académico. Aquí lo que vemos es que la acción más disruptiva y más, digamos, más progresista en materia de cambio climático hoy está sucediendo a nivel de ciudades, a nivel de propuestas en la academia. Bueno, el tema del foro que iniciamos hace ya 8 años, que comentaba Alicia, digamos, se empieza a visibilizar todo este trabajo muy fuerte que hay en paralelo. Ahora, lo importante de este trabajo paralelo es que sea complementario de lo que es la política nacional, porque lo que nosotros vemos con un poco a veces de preocupación es cuando lo accesorio se convierte en principal. ¿Qué quiero decir con esto? Las ciudades solas no van a poder resolver el problema del cambio climático, porque la energía no se produce en las ciudades y la principal fuente de gas de efecto invernadero en la mayoría de es la producción de energía. Entonces, y digo, no por puntualizar en las ciudades, pero de alguna manera los enfoques más unilaterales, incluso el anuncio que hizo Macron, el presidente francés, sobre la intención de establecer un precio al carbono en toda Europa de 30 euros, que lo anunciaron en la cumbre de París, de Bonn, la cual volvimos hace poco, y no solo anunció la intención de establecer este piso de 30 euros para el precio del carbono en toda Europa, sino que se tomarían medidas de ajuste de carbono en frontera para aquellos países que no tuvieran medidas similares. Entonces, ahí es donde hay que empezar a ver con un poco de cuidado lo que son las medidas unilaterales, porque como digo, si son complementarias de un esfuerzo multilateral, es sinérgico, suma y es absolutamente positivo. Ahora, cuando quedan solas y de alguna manera desenganchadas de lo que son los procesos nacionales, hay algunos riesgos. El principal es el riesgo de poner un esfuerzo excesivo y inversiones excesivas en sectores que son insignificantes en términos de emisiones. Mencionamos, por ejemplo, antes lo que son los pequeños productores agrícolas en países en desarrollo. También es el riesgo de confundir al público, porque a veces el esfuerzo de marketing de alguna de estas iniciativas pretende, por buena intención, demostrar la importancia de este tema y entonces resulta que lo más importante de todo es
las emisiones de los alimentos, y no son así. Digamos, en el inventario de Argentina y de la mayoría de los países, la principal causa de emisión es la producción de energía, no la producción agrícola. La producción agrícola es una parte importante, pero no la principal. Entonces a veces se confunde al público, y también se pueden crear obviamente barreras al comercio, que eso acá todos saben más que yo sobre eso. Entonces, ¿qué es lo importante a resaltar? Para mí la clave está en apoyar el proceso de la NDC de los países para que todas estas iniciativas puedan hacer su link con la NDC. Nuestra idea es trabajar, por ejemplo, cuando estamos trabajando en medidas tanto en el sector agrícola como en el sector de energía, desde el punto de vista de la oferta de energía, cuando hacemos de la hoja de ruta decimos, bueno, ¿y cómo podemos trabajar esto desde la demanda? ¿Cómo podemos complementar esta medida que tiende a, por ejemplo, fomentar las renovables con medidas que fomenten un mejor consumo, eficiencia energética? Y en el caso agrícola lo mismo, ¿cómo hacemos para hacer más eficiente el uso de los recursos en la agricultura a través de las medidas que vamos diseñando en las contribuciones nacionales? Entonces, estos esfuerzos de estándares orientados a los alimentos, yo creo que lo interesante sería que puedan hacer una relación directa con las NDC de los países. A nosotros lo que nos gustaría es que haya productos que digan, este producto apoya a la NDC de Argentina, este producto está, de alguna manera, el esfuerzo de este sector está contabilizado y apoya o está inserto en lo que es una hoja de ruta y una medida que está contabilizada en la NDC, que es un esfuerzo de política pública del país, pero que a su vez es apoyado por el sector privado, por las ciudades, por las empresas. Bueno, ese es el vínculo que quizás mencionaba Ricardo, que creo que hay que empezar a fomentar. Nosotros tenemos, bueno, la intención de hacerlo, estamos todavía en etapas de planificación, pero bueno, me parece que es un tema súper interesante incluso para seguir discutiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, contarles brevemente un poco por qué se ha dado este foco nuestro en el trabajo en la CEPAL, en la agricultura y en los alimentos. Porque a nivel agregado en América Latina, y si sumamos cambio de uso de suelo y agricultura, en realidad esto nos da más del 50% de las emisiones de dióxido de carbono. Y en ese sentido América Latina es bastante distinta al resto del mundo. No me estoy refiriendo a Argentina, ¿no? No, en el nuestro sí, con uso de suelo sí. Estamos de acuerdo. Sí, es menos del 50, pero es 45. Bueno, a nivel agregado está entre 55 y 60. Es decir, es realmente muy relevante. Y es algo distinto de lo que ocurre a nivel global, donde la participación es muy inferior. Y bueno, agregamos cambio de uso de suelo porque muchas veces precisamente es el cambio para la producción agrícola. Entonces, por eso nuestro foco en el sector agrícola y alimentos, y también, bueno, nuestra búsqueda de prácticas interesantes en ese ámbito. Quisiera dar ahora la palabra a mi colega Jimena Olmos, de la División de Comercio Internacional e Integración de CEPAL, que nos va a dar así un rápido panorama más amplio de iniciativas de sostenibilidad en este ámbito agrícola, agroalimentario en nuestra región. Gracias. Perdón, voy a pasar porque no los veo. Permiso. ¿Querés cambiar? No, no te preocupes, si aquí podemos ver. Si pueden pasar la diapositiva, por favor. Buenas tardes. Desde CEPAL, como decía Alicia, hemos hecho un trabajo los últimos años básicamente a partir de... Ahí estaba. Perdón. Ahí estaba. A partir de los sectores exportadores
porque son, en términos generales, los que primero han internalizado el tema de la sostenibilidad, más allá del cuidado obvio y la necesidad obvia de tener un mejor desempeño ambiental, como un factor en términos comerciales de competitividad y de posicionamiento internacional. Entonces, como fenómeno más amplio, si ustedes quieren, los sectores exportadores de América Latina están cada vez más cercanos a estos temas a partir básicamente de la preocupación por el cambio climático y lo que es el etiquetado de carbono inicialmente, luego ya el etiquetado ambiental, alrededor más o menos del 2007, que es el año de Kioto, pero que es donde los importadores, particularmente de los países desarrollados, comenzaron a solicitar a los productores y exportadores de América Latina información sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero y en algunos casos más concretos su huella de carbono. De hecho, varios de los sectores en los países han comenzado a incorporar la huella de carbono a partir de las solicitudes de los mercados importadores como prácticas habituales. Si bien en términos masivos podemos hablar alrededor del 2005-2007 como el inicio de una incorporación de la sostenibilidad ambiental, particularmente como parte de las estrategias, los casos que vamos a revisar ahora tienen una historia anterior porque de hecho son sectores líderes en sus países y por lo tanto han venido trabajando este tema con mayor anticipación. Pero en términos generales hoy día los exportadores y sobre todo los exportadores de alimentos que están en todos los países de la región se enfrentan al tema de los estándares de sostenibilidad a partir de lo que es un mejor posicionamiento en los mercados internacionales y por eso decimos que es parte de la competitividad internacional, trabajar con estos temas. Y ahí entonces nos topamos con la amplia proliferación de estándares, esta multiplicidad de estándares que buscan entregar al consumidor la información relevante para su toma de decisiones, pero para efectos del productor no siempre coinciden con los mismos criterios, los mismos indicadores, hay muchas veces costos, sobre todo aquellos asociados a la certificación, en algunos casos ajustes de producción, de esquemas, de formas de trabajo, y no siempre está claro que el asumirlos implique mejor desempeño en términos de sostenibilidad ambiental y o social y o económica. Incluso hay bastantes cuestionamientos a el objetivo final de estos estándares mirado desde el punto de vista del productor. Entonces, ¿qué nos planteamos desde América Latina? ¿Qué es un producto sostenible? Es aquel que lleva el sello, es aquel que incorpora la sostenibilidad local y por lo tanto las prioridades en términos de mis formas productivas, del tipo de trabajador que está asociado a este bien, o en realidad más vale cumplir con el checklist del sello correspondiente y así el negocio sigue funcionando igual. En la medida que se fueron incorporando más herramientas, huella de carbono, huella del agua, hoy día estamos en un aprendizaje y en un diálogo respecto, por ejemplo, de la huella ambiental que plantea la Unión Europea, se fueron generando esquemas propios a partir básicamente de lo que fue el uso, el conocimiento de las certificaciones internacionales asociado a un trabajo público-privado con los programas de mejoramiento ambiental que los países de distintos países de la región han ido desarrollando, que tienen que ver con producción más limpia, con eficiencia energética o aquellos destinados al sector agrícola más específico. Entonces se fue generando un mejoramiento e innovación de estos programas a partir de los requerimientos inicialmente de los sectores exportadores que necesitaban cumplir con ciertos estándares para sus consumidores del extranjero, pero obviamente también estaban interesados en tener un mejoramiento de su producción y en esa lógica hemos visto que en varios países de la región se fueron de distintas maneras estableciendo grupos de trabajo público-privado
que permitían ir avanzando o perfeccionando estas herramientas que importamos, entre comillas, huella de carbono, huella del agua, para ver cómo, qué pasaba al aplicarlas en nuestras producciones. Al mismo tiempo fueron tomando también los esfuerzos de armonización que se están dando a nivel internacional para poder identificar en cada sector productivo cuál es la especificidad de la sostenibilidad. No es lo mismo la sostenibilidad de los productos del mar que la de la ganadería, que la de los cultivos agrícolas. Por lo tanto, también se ha generado un aprendizaje respecto de qué entendemos por una pesca sostenible, por una agricultura sostenible, acompañada de desarrollo de programas nacionales y no siempre obligatorios. De hecho, la mayor parte inicia como esquemas voluntarios, a los cuales, dependiendo del el esfuerzo y también los recursos con que cuenten los distintos gobiernos, se han ido incorporando poco a poco en el quehacer de aquellos sectores no exportadores, que ahí como es un estímulo interesante de analizar de cómo los sectores exportadores aparecen como punta de lanza para poder identificar, mejorar y aplicar ciertos programas de mejor desempeño ambiental, y ahora empezamos a ver social también, que finalmente empiezan a sociabilizarse o a masificarse, en el mejor de los casos, en sectores orientados más bien a la producción interna. Entonces, en esta coordinación público-privada hemos identificado buenas prácticas en prácticamente todos los países de la región. Ahora vamos a conocer 3 casos muy específicos que han permitido un aprendizaje a nivel de país. Es decir, poder identificar aquellos indicadores que mejor dan cuenta de la sostenibilidad, ir mejorando instrumentos de apoyo públicos que permitan también reforzar las capacidades de los productores. Y hoy día estamos enfrentados a uno de los tantos dilemas en este esfuerzo desde América Latina. Tiene que ver con la construcción de la métrica de la sostenibilidad, pero de una métrica a partir de la producción. De hecho, y luego lo vamos a ver, tenemos hoy día el ejemplo del café, donde tiene un gran abanico de certificaciones y sellos internacionales, pero básicamente hecho a partir de el consumo y el procesamiento. Entonces, cuando llegamos a la etapa de cultivo, tenemos que identificar claramente cuáles son los indicadores que dan cuenta de esta sostenibilidad, cómo los medimos, cómo los registramos, cómo los evaluamos, y ahí llegamos a otra gran debilidad de la región, que es la generación de información propia. Entonces vemos que hay como también varias iniciativas internacionales que apuntan a la generación de datos, y ese es ese es un tema de gran relevancia también para la región. Entonces, finalmente, los esfuerzos, con esto termino, de estos sectores de buenas prácticas, lo que han en la práctica realizado es que se han incorporado en los distintos países como esquemas de fomento internacional. O sea, las flores colombianas, el vino chileno y el café de Costa Rica hoy día son promocionadas en el resto del mundo como productos sostenibles, y de eso esa es una de las aspiraciones de la producción, pero también es uno de los argumentos de venta en el extranjero, y es justamente a partir de la generación no solo de la sostenibilidad, sino que también la posibilidad de dar cuenta de esa sostenibilidad y contar con un respaldo para efecto de los mercados internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, vamos a ver ahora estos 3 casos pensamos nosotros, buenas prácticas de nuestra región en la generación de desarrollo de estándares de sostenibilidad. Son productos muy atractivos. No, perdón, era para Jimena. Son productos muy atractivos, bueno, para todos nosotros, ¿verdad? Las flores, el vino, el café, y son también productos muy competitivos y atractivos en los mercados internacionales. Vamos ahora directamente a nuestros casos. El primero es el de las flores de Colombia, y lo va a presentar Jimena Franco,
que es directora de Flor Verde Sustainable Flowers de Colombia. Jimena. Gracias, Alicia, y gracias, Jimena, por el contexto. Pues no, perdón, no encuentro aquí No, la... el mío. Ese es el Chile. tuyo. Dale. No sé si tienes ahí hacia la atrás. presentación. Hacia atrás. Ok. Avanza. Avanza. No están en orden. Más atrás. Vale, vamos a No, buscarla. avanza, no pasa Ese nada. soy yo. Ahí está. Ahí. Ay, pero no sé. Ahí. Ok. Yeah, No. but now- No, bueno, no importa. ¿Y tienes solo esa? Ok, vale. Un poco de contexto para quienes no conocen quizás la exportación de flores de Colombia. Colombia es el segundo exportador mundial de flores del mundo, perdón, segundo exportador mundial de flores, e inició su sector floricultor como un sector de exportación desde los años 70. En este contexto, hoy en día Colombia crea 160.000 empleos alrededor de las flores en tan solo 7.000 hectáreas y adicionalmente genera unos ingresos. El 2016 generó unos ingresos de 1.400 millones de dólares por exportación de flores. Entonces hay una gran relevancia social y económica del país, en el país, por parte de la exportación de flores. En el año 91, el gremio floricultor colombiano encargó, a raíz de una preocupación local y mundial alrededor de aspectos de sostenibilidad de la floricultura, encargó un estudio independiente de impacto socioambiental de la floricultura colombiana. Esto dio pie a la creación de un código de conducta que empezó a implementarse en el año 96, que en su momento se llamó Flor Verde, y que nació como una iniciativa netamente local. No buscaba hacer una demostración de sostenibilidad de las flores, buscaba poder conocer mejor y tener datos, y allí el monitoreo y evaluación fueron fundamentales porque se creó un sistema de indicadores de sostenibilidad en la floricultura, sistema con el cual todavía contamos y que es fundamental para poder tomar decisiones con respecto a qué tanto podemos seguir mejorando y qué tan adelante estamos en la implementación de prácticas sostenibles en la producción de flores en Colombia. A partir de allí, de ese programa de monitoreo de evaluación y de ese primer código de conducta, se inicia un proceso no solo de implementación de buenas prácticas, sino de respuesta a esas exigencias internacionales a través de múltiples sellos de certificación. Y Flor Verde siempre era la respuesta. En un momento dado se dice, bueno, vamos a pasar de ser solo un código de conducta a convertirnos en un sello de certificación para responder a esa demanda internacional. Hoy en día, ¿qué tenemos? Un sello de certificación de tercera parte independiente, homologado con múltiples sellos de certificación que piden los mercados y que hace parte de una iniciativa denominada Floriculture Sustainability Initiative. Esta iniciativa es una agenda multilateral de orden privado y voluntario que busca que a 2020 las flores transadas en el mercado inicialmente europeo, el 90% de esas transacciones sean con flores certificadas sostenibles. Hoy en día el 100% de las flores certificadas Flor Verde Sustainable Flowers van para el mercado internacional, son todas de exportación, y del 100% de las exportaciones colombianas, más del 45% son flores certificadas sostenibles. Entonces esto demuestra un poco la importancia que tiene la certificación en ese proceso de transacción y de exportación de flores. ¿Cómo se construye este estándar? Nosotros tomamos información, tomamos insumos de múltiples iniciativas o mandatos o guías
que salen de algo como la Convención Marco de Cambio Climático o como la Organización Mundial de Comercio, pero también de nuevos conocimientos, de nuevas metodologías que arroja la academia, y vamos incorporando estos elementos en un estándar que al final se convierte en algo tangible para el productor, y que es lo que termina implementándose en el día a día de los cultivos de flores, en el día a día de las vidas de muchos trabajadores, y termina al final transformando vidas, y termina en un supermercado, en el empaque de un hermoso ramo de flores, comunicando la sostenibilidad, las prácticas que hay detrás de ese producto, que al final termina en una mesa, en una casa de un consumidor en Europa, en Japón, en los Estados Unidos. Entonces, ese enlace, como ese camino que siguen estos lineamientos internacionales hasta la cotidianidad del consumidor, es lo que hacen los estándares, y es lo que nos permite llegar a transformar realmente esas prácticas productivas hacia prácticas productivas sostenibles. Finalmente, y hablando de aspectos de cambio climático, de huella de carbono, hace unos 6 años empezamos a incorporar en los estándares la exigencia de la medición de la huella de carbono en la producción de las flores certificadas Flor Verde. Hace 6 años empezamos con la medición, hace 3 años pasamos, a principios de este año, pasamos no solo a la medición, sino también a la compensación, mitigación o minimización de emisiones en la producción de las flores. Esto nos garantiza, y así es como vamos incorporando esas nuevas exigencias internacionales a las prácticas del día a día de las empresas floricultoras. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, varias veces ya ha surgido entre nuestros panelistas el tema del levantamiento de datos, ¿no? Porque en realidad la visión, la evaluación de la sostenibilidad de un producto se hace a partir de la información, de los datos que se puedan recoger. Y ese es un gran tema en nuestra región, porque los productores, y especialmente los productores, y en varias de estos sectores que estamos presentando esta tarde, hay, bueno, en el café hay cientos de miles de productores. Y ahí tenemos un gran desafío en términos de registro. Muchas veces las empresas que funcionan en las ciudades no registran adecuadamente los insumos que utilizan en sus procesos productivos, y efectivamente en el campo y con pequeños productores eso es un desafío aún mayor. Entonces también una tarea en la que estamos muy involucrados es en el levantamiento de capacidades en nuestra región para poder efectivamente levantar datos, información que podamos procesar en términos de generar una mayor sostenibilidad de los productos. Quiero ahora pasar la palabra a Luis Rodríguez del Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica, para que él nos cuente la interesante experiencia que se ha hecho de manera público-privada en Costa Rica respecto del estándar de sostenibilidad del café de ese país. Luis. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Cualquiera puede decir, ¿por qué café? Bueno, en mi país es un cultivo muy importante, tenemos 90.000 hectáreas de café
y hay 42.000 productores. Es un cultivo de pequeños productores, hay 42.000 familias que dependen de él, y es una fuente de generación de empleos en zona rural donde generalmente no tenemos, ¿verdad? Ahora, el café no ha sido ajeno a los esquemas de certificación. Hay una cantidad importante, ¿verdad? Pero todos son enfocados a sistemas de gestión, ¿verdad? Bueno, para los que no saben, el café de Costa Rica se exporta en este tipo de sacos, son sacos de fibra natural. Entonces, bueno, salió en el 2012 el programa de huella ambiental de Europa, un programa piloto, y con 31 productos para comenzar a aplicarlo de forma muy preliminar, y el café estaba en uno de esos. Entonces se vio como una oportunidad en el país. Paralelamente, en ese tiempo también se presentó el primer NAMA, el NAMA Café. Es el primer NAMA en el mundo que se aprueba para el sector agrícola. Son acciones de mitigación nacionalmente apropiadas. Esto fue en el 2012. Desde el 2012 se viene trabajando en este tema con resultados muy interesantes. Por ejemplo, se ha estado trabajando en fertilización y se ha bajado las emisiones y por tanto la huella de carbono. También en el beneficiado, que es el procesamiento del café, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales se investigó y se desarrolló tecnología apropiada de bajo costo y alta efectividad. El tratamiento que se desarrolló, que se llaman campos de aspersión, reduce las emisiones del sistema tradicional en un 200%. Entonces, bueno, ya teníamos el NAMA. De ahí, 1 o 2 años después, el Ministerio de Ambiente, al cual represento, establece una alianza estratégica con el Sistema Nacional de la Calidad y en específico con el Ente Nacional de Normalización. Entonces se comienzan a establecer normas en la parte ambiental, las normas de etiquetado ambiental, y se establece la primera norma para carbono neutralidad en toda la región. Hoy esa norma ha sido acogida por los demás países de Centroamérica y República Dominicana, y a la fecha tenemos más de 100 empresas carbono neutralidad, e incluso empresas del sector agrícola y por supuesto también del sector café. De ahí, bueno, viendo todos estos antecedentes, en el año 2014 se establece una alianza público-privada también entre el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto del Café, el Ente Costarricense de Acreditación y el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. ¿Para qué? Bueno, con el fin de comenzar a trabajar en café para ayudar a este sector a que cumpliera con lo que eventualmente le pudiera estar pidiendo el programa PEF de Europa. Otro hito que es importante de recalcar es un proyecto regional. Inicialmente fue planteado para el área de Mesoamérica. Por el momento están participando México, Costa Rica y Colombia para promover etiquetado ambiental. Esto se lleva a cabo con la cooperación alemana y ha sido importante para avanzar en el tema de etiquetado ambiental, que es el que queremos que al final vaya a diferenciar el producto de Costa Rica. Cabe destacar también el gran apoyo que hemos tenido a lo largo de varios años con CEPAL. Se han organizado 5 talleres en la región y hay una red de países productores de café que al momento engloba a 13 países donde estamos trabajando para llegar a tener huella ambiental de producto en el café en todos los países. Algunos países van más adelantados, otros un poquito más atrás. Pero bueno, se ha dado una labor de capacitación y de desarrollo de procedimientos muy importante. De ahí pasamos a, bueno, el otro tema, que es que para tener huella ambiental se necesita un análisis de ciclo de vida, que es, por decirlo así, el procedimiento científicamente probado para medir la huella ambiental. La huella ambiental se compone de 18 huellas, ¿verdad? Donde la huella de carbono es solo una. Entonces, bueno, le hicimos el análisis de ciclo de vida al café de Costa Rica
se hizo un ACV para todo el sector. Tomamos datos nacionales, por dicha el Instituto Costarricense del Café es muy organizado, entonces pudimos hacer un ACV con datos locales y no datos de las bases de datos mundiales. Y la sorpresa fue que siempre se había dicho que el mayor impacto del café estaba en el cultivo y procesamiento, o por lo menos así lo dejaban ver la mayoría de estudios de Europa. Cuando hicimos el ACV para el café de Costa Rica, se logró demostrar científicamente que el mayor impacto, por lo menos para el café de Costa Rica y su forma de producir, está en el consumo. La producción es algo así como la mitad del impacto ambiental en comparación con el consumo. Bueno, ya tenemos el ACV para el sector, ahora el reto es llevar ese análisis de ciclo de vida con un procedimiento que no le reste confiabilidad, pero que pueda ser aplicado a un costo razonable por todos los pequeños productores del país. Y el resultado final es esto, ahí no se ve muy bien en la foto, es esto que les traigo aquí. Ya sacamos el primer café de Costa Rica y yo creo que del mundo con huella de carbono declarada. Se hizo una subasta en el 2016, este café alcanzó un 46% de sobreprecio con respecto al café normal. El año pasado ya sacamos café de Costa Rica con huella de agua y huella de carbono. Y bueno, esperamos seguir en este camino. Esta es la idea, este es un beneficio que además es carbono neutral. Esperamos poder lograr esto para todos los productores del país. Muchas gracias. Muy impresionante. Muchas gracias, Luis, para Patricio. Perdón. Por presentarnos esta interesante experiencia. Luis también destacaba la importancia, ¿verdad?, de levantar datos propios, porque cuando se hacen las certificaciones de sostenibilidad desde los mercados internacionales, en general se aplican datos de bases de datos internacionales, que son el peor escenario posible. Y entonces eso obviamente no es un incentivo hacia una producción más sostenible. Por lo tanto, el tema levantamiento de datos propios, el tener el expertise técnico para hacerlo, para generarlo, para evaluarlos, es sumamente importante. Bueno, Luis mencionaba también el trabajo que hemos hecho en términos del Product Environmental Footprint del café, el PEF del Programa Piloto Europeo. Tenemos una publicación, esto es un aviso publicitario, tenemos una publicación sobre este tema, quedan creo algunas copias ahí afuera. Si no, nosotros con mucho gusto se las podemos entregar mañana o hacer llegar, y también está en la página web de la CEPAL. Ahí hacemos un análisis más detallado de esta experiencia del café latinoamericano en términos de incidir en la definición del estándar de huella ambiental de la Unión Europea. Quiero dar la palabra a Patricio Parra, que nos va a relatar otra experiencia muy interesante del caso de los vinos chilenos. Patricio es director de investigación y desarrollo de vinos de Chile. Patricio. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores y por la invitación. Voy a aprovechar estos minutos, voy a poner ahí el cronómetro para tratar de no pasarme porque se me entusiasmo. Bueno, en primer lugar, contarles que el vino que compartimos en muchas empresas vitivinícolas que tienen también producción acá en Argentina y en otras partes del mundo. El caso chileno es bastante particular porque es un país que estaba acostumbrado a la exportación de commodities y productos sin mucho valor agregado. Efectivamente el vino destaca como un producto emblemático y no por nada es nuestro embajador a nivel mundial.
Hoy en día Chile es el exportador número 1 del Nuevo Mundo, el principal exportador en términos de volumen y precio. Nuevo Mundo nosotros consideramos a Argentina, la zona de California, Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y el cuarto a nivel mundial. Siempre dejamos arriba lo que es Francia, Italia y España como los principales productores de vino. Por lo tanto, evidentemente ocupa un lugar importante, es, ya lo dije, un sector económico que también da mucho trabajo. Hay 141.000 hectáreas plantadas en Chile. Y lo otro también, cuando hablo de embajador, es el único producto, no tal vez el único, tal vez el aceite de oliva puede ser, es el único producto que llega a la mesa del consumidor con la marca Chile en el producto final. El resto nosotros exportamos salmón, fruta, por eso va en otra cadena, se pierde en los supermercados. A la mesa del consumidor el vino llega con el nombre de Chile, lo mismo pasa en Argentina. Ayer probé un muy buen vino, siempre hablo del Malbec, probé un Bonarda espectacular. Así que hay que sacarle más partido al Bonarda aquí en Argentina. Y bueno, y como Vinos de Chile empezamos a desarrollar una iniciativa de un código de sustentabilidad de la industria vitivinícola chilena. Comenzamos ya esto hace unos 7 años con una iniciativa público-privada, y la primera definición fue partir con un código que pudiera poner a todo el sector en el carro de la sustentabilidad. Esto lo digo porque no queríamos hacer un estándar que involucrara solamente a un grupo de empresas o bodegas o viñas de mejor desempeño ambiental, sino queríamos incorporar a todos los productores pequeños, medianos, grandes, y por lo tanto teníamos que hacer un estándar bastante con alcance global, pero también que tuviera criterios de flexibilidad. En ese momento la primera certificación se comenzó el año 2013, partimos con 11 empresas certificadas, y hoy día a la fecha tenemos 67 viñas, que a lo mejor a ustedes no les dice mucho, pero esto representa más del 70% de las exportaciones de vino embotellado de Chile. Por lo tanto, el impacto que tiene a nivel global y el alcance que tiene es bastante grande. No se certifica el vino, tomamos nosotros esa decisión, se certifica la gestión de la empresa, que estamos convencidos que tiene un impacto mucho mayor en términos de alcance, de relación con las comunidades. Nuestro código no solamente se enfoca en la parte de ambiental, a nivel de viñedos, de bodega, de planta de embotellado, tiene un componente social muy importante y desde el punto de vista comercial muy requerido en varios mercados. Siempre se habla del tema de sustentabilidad, mucho más cargado al tema ambiental, pero efectivamente para nosotros el elemento diferenciador en términos de reconocimiento internacional ha sido también la parte social. Y esto tal vez es muy particular del vino porque en algunos mercados, no sé si todos lo saben, pero el vino lo vende el Estado, hay monopolios de alcoholes. Esto pasa sobre todo en Canadá, donde hay por región distintos monopolios, y también en los países nórdicos, y por lo tanto lo que requieren es una cadena de suministro sustentable. En este caso, no solamente que nosotros desarrollemos un estándar y que lo ofrezcamos a distintos mercados, sino que esos mercados requieren, por un tipo de responsabilidad y un consumidor mucho más informado, una cadena de abastecimiento que sea sustentable, y eso es el mínimo. Esto no pasa solamente en los monopolios, hay un caso particular de reconocimiento de nuestro código en Reino Unido, con Marks & Spencer, una cadena que tiene una reputación muy grande, que vende una serie de productos, y ellos desarrollaron un plan que se llama el Plan A. A partir del 2020 no van a comprar ningún producto, estas son cadenas de store, venden delicatessen, ropa, vinos y otros productos, no van a comprar ningún producto que no tenga una certificación equivalente a su Plan A. Y nosotros ya estamos reconocidos desde hace 2 años. Y al gerente de sustentabilidad, yo cuando le pregunté por qué le habían puesto ese nombre tan original de Plan A, y me dijo, porque no hay Plan B. O sea, hay un puro plan. Hay un puro planeta, un solo plan, y el Plan A. Y ese ejemplo, porque son cadenas que tienen una reputación importante, nos vamos a ver enfrentados a que efectivamente distintos sectores productivos van a tener que tener un comportamiento ambiental y sostenible, sustentable en el ámbito ambiental y social, que va a ser el mínimo, porque este es un ejemplo. Yo puse los monopolios, cadenas de retail que están desarrollando estándares propios, pero también hay otros aliados en esta estrategia desde el punto de vista comercial. Hay cadenas de supermercados que están cotizando en la bolsa de Nueva York con el Dow Jones Sustainability Index, y para poder subir en el ranking también requieren cadenas de suministro más sustentable, más sostenible. Por lo tanto, ahí también, desde el punto de vista del mercado, están los listings de sustentabilidad, están estas cadenas que desarrollan estándares propios,
y también están estos indicadores que van desarrollando una conexión virtuosa entre la producción sustentable, yo ocupo como sinónimo sustentable, sostenible, yo sé que algunos hacen una diferencia, pero esta relación virtuosa entre una forma de producción y un mercado que también premia en términos de reconocimiento, no necesariamente en términos de precio, pero sí como en términos de nichos de mercado, de reputación y posicionamiento, que para el caso del vino chileno es fundamental. Eso es fundamental. Con respecto a las huellas y los números, ahí yo tengo un punto, tal vez no de disidencia, porque yo lo encuentro que efectivamente el medir es la forma de mejorar y lograr mejores desempeños desde el punto de vista ambiental. Yo soy contrario a definir un producto sostenible o sustentable de acuerdo a un número fijo, estándar para cualquier país, porque son demasiadas las variaciones regionales que hay. Por ejemplo, no es posible para el vino, para el producto que sea, pero en el vino en particular, donde nosotros en Chile no tenemos lluvia en verano, estamos obligados a tener riego artificial, o si no, no hay producción. Obviamente que esa huella hídrica, por ejemplo, en base a una huella en Francia, en Burdeos, donde hay denominaciones de origen, donde está prohibido regar incluso, obviamente que no son comparables. Entonces, yo creo que el problema no es medir o no medir, uno tiene que tener los números, tiene que ser eficiente en su desempeño, pero claramente nosotros somos contrarios a una definición de que un vino sustentable, sostenible, no puede tener una huella hídrica de tanta agua por litro de vino, que si bien es cierto, sirve para las planillas Excel y los análisis matemáticos, desde el punto de vista de la realidad, no es aplicable. Esto pasa también a nivel de huella de carbono, cuando hay sistemas de transporte, los países están donde están, hay que transportar el vino, no lo podemos cambiar, ahí hay temas de eficiencia de envíos por barco, por avión, y ahí objetivamente uno podría decir, en mis condiciones locales, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Cuál sería mi desempeño ambiental óptimo? Y no necesariamente caer en un número fijo para poder definir qué es lo que es sostenible y qué es lo que no es sostenible. Bueno, y ahí se integran otros factores más de tradición, en el caso de las botellas livianas que muchos mercados piden. Lamentablemente los vinos caros se venden en botellas pesadas. Alguien regala un vino caro, quiere recibir el trofeo, servirlo. El vino caro no se vende en botellas livianas. Muchas empresas están embotellando en mercados de destino, y con esto termino, que ya estoy en 8 minutos. Pero ahí hay temas que son comerciales, de tendencia, de historia, de ubicación geográfica, de saber hacer, que es muy difícil estandarizar a nivel global. Yo creo que las estrategias pueden ser globales y compartir las experiencias que tenemos, pero es muy difícil poder llegar a nivel numérico, definir la sustentabilidad solamente por ese factor, sin considerar esta variación por país, regional e incluso por tipo de agricultor. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Solamente un comentario. Nosotros hemos levantado el tema de los datos, la métrica. En realidad nosotros no nos referimos a la forma de comunicar la sostenibilidad, sino sobre todo de los propios productores y de los organismos técnicos, de conocer dónde están los cuellos de botella de sostenibilidad en los procesos productivos. ¿Cómo se comunica luego eso al consumidor? Bueno, ese es otro tema. Bueno, Luis mostraba un caso que era el de los semáforos, bueno, está el sello de flor verde, bueno, hay distintas formas de comunicar la sostenibilidad. Ese es como un tema en sí mismo, bueno, que en realidad nosotros en nuestro trabajo aún no hemos abordado mayormente. Solo para terminar ahora, bueno, como ustedes ven, nosotros efectivamente estas experiencias las valoramos mucho. Pensamos efectivamente, como planteaba también Soledad, en la necesidad de la complementariedad con las estrategias nacionales, y de hecho no solamente nacionales, sino también, yo diría, en multilaterales, en la OMC, se está empezando a ver, no acá en esta conferencia ministerial, creo, el tema precisamente de los estándares de producto y procesos,
y hay ya en la arquitectura de la OMC una unidad específica que está empezando a reflexionar sobre cómo incorporar el tema en el trabajo de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, lamentablemente, dado que empezamos tarde, vamos a tener que terminar ahora. Yo solamente quisiera dejar la palabra también a Ricardo para poder, si quiere, decir unas palabras finales. No, con gran gusto, Alicia. Primero, bueno, disculpas porque yo contribuí al retraso, pero muy impresionado, como ya lo sabíamos, con las experiencias que se han presentado. Hay algo que rescatar de cada uno de ustedes, que es muy importante. El cuento del Plan A es fascinante, es clarísimo. La idea absolutamente crítica de Soledad, y que está recogida en todas las iniciativas, de pasar a una certificación y a unos estándares que indican claramente un compromiso bien complejo sobre cambio climático, de manera clara, el tema de la huella de cambio climático, o sea, que el certificado no es un certificado de calidad ambiental de las primeras generaciones que teníamos, es algo mucho más interesante, mucho más complejo. Todo esto va a tener mucho que ver en el desarrollo de las reglas para dar aceptabilidad a estos estándares, para la diferenciación de los productos. Hacía años yo escribía un artículo que hablaba de cómo íbamos a vivir en un mundo donde los bienes iban a aportar pasaportes de carbono, y creo que estamos llegando allí, pero para llegar allá necesitamos este trabajo realmente de campo, real, bottom-up, que puede documentar lo que es posible y lo que se debe fomentar a través, de nuevo, de esos marcos regulatorios internacionales. Vamos a tener otro par de paneles durante este par de días que van a tratar estos temas y podemos profundizar allí un poco más. Muchísimas gracias, felicitaciones a todos, felicitaciones a ti por el trabajo, a Jimena Oviedo por el trabajo que han hecho en la CEPAL con todo este tema. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a todos. A los que a la hora del almuerzo... Un aplauso por acá.